Vamos a comenzar con el libro de Zacarías. Ya nos quedan solamente dos profetas menores, no es ya mucho, ya hemos pasado por todos, solo queda Zacarías y Malaquías. Y aunque Zacarías es largo, eh, estoy ahí batallando con con cómo enseñarlo. Eh, Su estructura es sencilla. El problema es que la semana que viene tocaría aproximadamente 5 capítulos o 6 capítulos por la propia estructura del libro. Entonces estoy ahí batallando un poquito en cómo lo vamos a hacer, pero bueno, de alguna manera lo haremos. Pues Zacarías es el penúltimo libro de profetas menores. Es al igual que Ageo y que Malaquías es un profeta postexílico, que quiere decir que son profetas que vinieron después de, o que llegaron después del exilio. Recordemos que con Ageo, que fue el profeta que acabamos de terminar ahorita mismo, hemos visto que había básicamente 5 mensajes. Y el tema central que veíamos era la presencia de Dios restaurada en medio de Israel. Y veíamos acerca de los discursos, veíamos acerca de esos 5 discursos. Es que Dios iba a estar ahí. Y era lo que veíamos, lo que nosotros aprendíamos para nosotros, aplicado para nosotros. Veíamos que debíamos de buscar sinceramente a Dios y que Dios iba a estar con nosotros, pero que debíamos de buscarle con sinceridad a Dios. No lo vimos, no lo expliqué, pero Ageo tiene una estructura bien interesante. Y el discurso 3 tiene una estructura de quiasmo, de X. El discurso 3, que era el capítulo 2, versos del 1 al 9, ese era el discurso central. Y como discurso central es que Dios iba a estar con el pueblo. Zacarías es el siguiente profeta. Y es un profeta que coincide en el tiempo con Ageo. El profeta, el discurso, vimos que había 5 discursos en Ageo. Y vimos que en Ageo era en el segundo año del rey Darío. Zacarías también tiene 3 épocas, por decirlo de alguna manera, o tiene 3 discursos principales. Y 2 de ellos ocurren prácticamente al mismo tiempo que el tercero, cuarto y quinto discurso de Ageo. Y el tercer discurso ocurre en el año 516, más o menos 517. Y ese discurso es, digamos, a partir del capítulo 7. El capítulo 7 y el capítulo 8. Los 2 primeros discursos son del capítulo 1 al capítulo 6. Resulta muy interesante, ¿no?, que son 2 profetas que surgen al mismo tiempo, 2 profetas que dan 2 mensajes muy parecidos y a la vez muy diferentes. Así como Ageo se centra en la fidelidad de Dios, se centra principalmente en que Dios va a estar presente, pero les dice, me tienen que buscar, es decir, tienen que seguirme, tienen que buscarme con sinceridad, va enfocado hacia eso.
que la presencia de Dios va a estar restaurada. El tema de Zacarías tiene que ver también con la fidelidad de Dios, pero vamos a ver que también tiene mucho que ver con la venida del reino. Hay muchos pasajes de Zacarías que aparecen en el Nuevo Testamento. Y cuando vayamos leyéndolo, pues francamente nos va a recordar rápidamente a sucesos en la vida de Jesús. Entonces Zacarías es un libro fundamental, es un libro que ya apunta hacia la venida de Cristo, así que vamos a ver también esa parte mesiánica, esa parte de la venida de Jesucristo. Y está también pues íntimamente ligado con la fidelidad de Dios al pueblo. Así que ese es el tema general. Hay como, básicamente podemos dividir el libro de Zacarías, lo podemos dividir como en 4 partes principalmente. La primera parte es la que vamos a ver hoy, que es capítulo 1, versos del 1 al 6. Ya ven que esa primera parte es muy breve. La segunda parte es capítulo 1, capítulo 1, verso 7, hasta el capítulo 6, verso 15. Y ahí es la parte que les decía, pues no sé cómo lo voy a hacer, porque todo eso que son un grupo de visiones, son 8 visiones, hacen un solo bloque. Entonces, ese bloque tiene una enseñanza principal, termina con un oráculo que es la 9ª visión, por decirlo de alguna manera, pero todos esos hacen un solo bloque que deberíamos de estudiarlo de un solo. Entonces, hermanos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero algo haremos. Le voy a pedir sabiduría al Señor para que podamos verlo de la mejor forma. Luego tenemos un tercer bloque que tiene que ver con la restauración del pueblo, capítulos 7 y 8, que también tenemos que verlos en un solo bloque. Luego tenemos, esa es la primera parte, por decirlo de alguna manera, esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es del capítulo 9 al capítulo 14, se divide en 2 partes. Capítulo 9 al 11, que tiene que ver con la primera venida del Mesías y el rechazo que sufre. Y es ahí donde les digo que rápidamente vamos a reconocerlo y vamos a identificarlo con lo que le pasó al Señor. Y recordemos que estos son 500 años antes de que viniera Cristo. Y tenemos la tercera parte, que son capítulos 12 al 14. Y ya eso tiene que ver con el reino mesiánico, es decir, con la segunda venida. Así que tenemos un primer mensaje o una primera parte que es del capítulo 1 hasta el capítulo 8, que tiene que ver con la fidelidad de Dios con el pueblo y acerca también de la venida del reino para este pueblo. La segunda parte, que tiene que ver con la primera venida del Mesías, capítulos 9 al 11 y su rechazo. Y la tercera parte, capítulos 12 al 14, que tiene que ver con la imagen del reino mesiánico. Y la primera parte pues tiene 3 partes, ¿no? Entonces tenemos aproximadamente 5 partes que vamos a tratar. Así que resulta bien interesante, y espero que todo esto que vamos a ver nos ayude a entender y también nos ayude a comprender un poquito más quién es el Señor. Pues vamos a comenzar con los primeros versículos, o con digamos de la primera parte, la primera sección. Capítulo 1, verso del 1 al 6. Y dice así, Zacarías capítulo 1, versos del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío,
vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Este discurso y es relacionándolo con Ageo, es muy parecido al discurso 3 que habíamos visto de Ageo, del tercer mensaje, y les hablaba acerca de la infidelidad del pueblo y de un llamado a regresar, a volverse. Miren lo que decía Ageo capítulo 2, verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado. La gloria postrera, verso 9, de esta casa será mayor que la primera. Básicamente estamos hablando de un discurso, ese es el tercer discurso, y el cuarto discurso, el tema central que habíamos visto, era acerca de eso de si la inmundicia, y les había echado en cara en el cuarto discurso, acerca de que ellos eran inmundos, infieles. Este discurso de Zacarías es muy parecido a ese cuarto. El tercero hablaba acerca de quién era el Dios. El tercero hablaba acerca de cómo les anima a perseverar en medio de las dificultades. El cuarto discurso habla acerca de la infidelidad, y aquí vemos que también nos está hablando acerca de esa infidelidad. Así que el Señor está llamando nuevamente y nos llama y vuelve a insistir hacia ese pueblo que es infiel, a que se regresen al Señor. Y hermanos, vuelve a ser un llamado. Ya ven que hizo falta 2 profetas. Después del regreso del exilio, 2 profetas que predicaran a Judá para regresar otra vez a la fidelidad, para que regresaran otra vez a la obediencia del Señor. Pareciera que no entendieron el mensaje o la situación del exilio. Y hermanos, este es un llamado también a nosotros a regresarnos, a ser fieles al Señor. Yo sé que todos luchamos, batallamos con mantenernos firmes en el Señor. Yo sé que todos batallamos muchas veces porque nuestro corazón muchas veces desea hacer lo que uno quiere. Y muchas veces no tiene que ver con no haber entendido el Evangelio. Veíamos el domingo y veíamos que cuando comprendemos el Evangelio es como más sencillo mantenernos fieles al Señor. Cuando comprendemos la obra de Cristo, obviamente
nosotros nos mantenemos más fieles y más cerca de Él. Así que esa batalla contra la fidelidad tiene que ver con cuán cerca estamos nosotros del Señor. Y esto es lo que estamos viendo en Zacarías. Zacarías comienza echándole y recordándole al pueblo que ellos no están siendo fieles al Señor y que ellos tienen que volverse. Hay dos elementos que vemos en estos versículos y que es los que vamos a analizar. Hay dos elementos. Pero antes vamos a comenzar con cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros como pueblo decidimos desobedecerle a Él. Comienza verso 1 y verso 2. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. El Señor comienza recordando al pueblo que ha regresado del exilio que la ira, el enojo del Señor no es algo nuevo y que justamente este pueblo, el que ha regresado del exilio, está volviendo a hacer exactamente lo mismo. Y eso es algo que resulta bien interesante para reflexionar para nosotros mismos. Hermanos, ¿cuántas veces de manera personal volvemos a caer en el pecado? Ese mensaje que le está diciendo al pueblo, se enojó por lo que hicieron vuestros padres. ¿Y qué le está diciendo básicamente? Ustedes están haciendo lo mismo. ¿Por qué hacen enojar a Dios? Este mensaje es igual para nosotros. Si ya pecamos, nos hemos arrepentido, ¿por qué volvemos otra vez a lo mismo? Si ya hemos entendido lo que hemos hecho mal, si ya hemos entendido por qué Dios nos castigó, la pregunta que está abriendo aquí el Señor para que reflexionemos es por qué volvemos otra vez a lo mismo. Y hermanos, es que a veces somos tercos, a veces pensamos que el Señor no va a hacer nada, que el Señor pues ya, y que lo hizo con ellos, pero conmigo no lo va a hacer. O que lo hizo antes, pero ahora ya no lo va a hacer. O quizá no vemos consecuencias y entonces pensamos que no va a haber cambios. Pero hermanos, aquí el llamado es muy sencillo. Es un llamado a recordarnos que si Dios nos castigó una vez, Él lo puede volver a hacer nuevamente. Hermanos, el pecado tiene sus consecuencias. Y el Señor lo que está buscando es que nuestras vidas sean santas. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos invita otra vez, nos invita a hacer. Pero primero, en primer lugar, quiere que reflexionemos acerca de lo que Dios hizo a causa del pecado. Que recordemos que Dios castiga el pecado. Primera cosa que Dios nos invita a nosotros. Verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se han dado cuenta? Utiliza Jehová la expresión Jehová de los ejércitos. Está utilizando una expresión de poderío, una expresión de conquista,
una expresión de poder. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo soy el poderoso, les está diciendo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es bien interesante, hermanos, que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra persistencia en el pecado, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Esa misericordia es a tal grado que nos da lugar al arrepentimiento. Hermanos, Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que en medio del pecado que conlleva al castigo, Él dice, arrepiéntanse, arrepintámonos. Dios quiere vidas santas, vidas entregadas de nuestra parte, pero quiere una santidad real, como decíamos el domingo, quiere una santidad que es la respuesta a un corazón que entiende quién es el Señor y cuál es la obra que Él ha hecho por nosotros. Él quiere que nuestra santidad sea respuesta a una convicción del perdón de Dios en nuestras vidas. Por eso Él quiere esa santidad y dice, ¿has pecado? Sí, es verdad. Verso 2, te mereces un castigo. Miren lo que hice yo antes. Pero el verso 3 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepiéntanse y la relación será restablecida. ¿Hemos pecado? Hermanos, arrepintámonos. Arrepintámonos y el Señor se volverá a nosotros. Pero arrepintámonos de verdad, arrepintámonos de todo corazón, arrepintámonos con honestidad. Hermanos, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. El segundo punto, el segundo aspecto del arrepentimiento es el verso 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho de Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Verso 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Si la primera parte en relación a una vida que estaba siendo infiel es la de invitarlos o invitarnos al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. La segunda parte tiene que ver con un recordatorio de cuál es la consecuencia de perseverar en el pecado. Y aquí está poniendo al pueblo de Israel, de Israel, al pueblo que ha regresado del exilio, les está poniendo de ejemplo lo que les pasó a sus padres. Que dice, yo había enviado profetas que les habían invitado a volverse de esos malos caminos, de esas malas obras, pero no escucharon. Y entonces les dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los profetas? Están muertos. Están alejados completamente del Señor. Están separados del Señor, ese pueblo desobediente. Así que Dios, a través de Zacarías, les está dando un recordatorio al pueblo de que Dios es misericordioso, pero que también, si ellos no se vuelven, no se reconcilian con el Señor, las consecuencias es la muerte. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que simplemente por ser descendientes de Abraham era suficiente. Y lo que no entendieron es que ser descendiente de Abraham era parte del pacto,
el pacto, el acuerdo que Dios había hecho con Abraham, diciendo que iban a ser el pueblo escogido, pero Dios quería un corazón, Dios quería un pueblo que realmente estuviera entregado a ellos. O sea, no solamente era ser hijos de Abraham, y eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, no solamente era ser pueblo de descendientes de Abraham, sino que también tenía que ver con un pueblo entregado al Señor. Y la cuestión es que ese pueblo no estaba entregado al Señor. Así que les hace el recordatorio, miren, sus papás me rechazaron, sus papás nunca se arrepintieron, miren ahora dónde están. Y eso es un recordatorio también al exilio. Las consecuencias del exilio fueron por causa de sus malas obras y de no haber escuchado la voz del Señor. Pero hay un tercer aspecto dentro de este llamado al arrepentimiento, de este llamado, de esta invitación a que nosotros regresemos. El primero, hemos visto que Dios nos invita a que si estamos viviendo en pecado, nos arrepintamos. En segundo lugar, nos recuerda que si no nos arrepentimos, va a haber castigo, va a haber consecuencias. Pero en tercer lugar, hay una invitación, y es que Dios, si no nos arrepentimos, nos va a tratar según nuestras obras. Miren cómo termina verso 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Primera parte, una invitación al arrepentimiento. Segunda parte, si no nos arrepentimos, Dios promete castigo, Dios promete juicio. Y tercero, es que el juicio de Dios es seguro, es firme. El verso 6 vuelve a insistir y vuelve a utilizar, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así que vemos al Señor que si no hay un arrepentimiento genuino, no hay un volvernos genuinamente al Señor, el Señor nos va a castigar conforme a lo que estamos haciendo. Bien, algunos podrían decir, pero hermano, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo realmente soy un cristiano convertido. ¿Eso significa que he perdido la salvación? No. No. Si tú eres un creyente genuino, la salvación eterna no lo has perdido. Pero vamos a hacer énfasis en una cosa. El Señor va a castigar nuestro pecado. Miren, a veces pensamos que porque somos ya hijos y como no perdemos la salvación, no va a haber ninguna consecuencia en nuestras vidas. Va a haber consecuencias cero. Y hermanos, eso no es así. Una cosa es la seguridad de la salvación por causa de creer de la fe en la obra en Cristo y ser sellados por el Espíritu Santo, es decir, tener vida eterna. Esa es una cosa. Y otra muy diferente es que a pesar de eso, Dios va a castigar el pecado en nuestra vida y lo va a hacer porque Dios quiere una vida santa por nuestra parte. Al pueblo les está diciendo, ustedes parece que no entendieron el mensaje.
parece que no quieren volverse completamente al Señor, ser un pueblo obediente, pues van a tener sus consecuencias. En el caso de ellos en muchos de ellos se apartaron abiertamente, realmente no eran creyentes. Y está, entre otros, hablándoles a ellos que iban a ser juzgados. Pero Dios juzga nuestro pecado, hermanos. Si hemos aprendido o hemos debido de aprender algo a lo largo de todos estos libros de los profetas menores, es que Dios aborrece el pecado y Dios juzga el pecado. Y nosotros estamos ahí también, en ese punto. Hermanos, Dios juzga el pecado. Dios juzga nuestra pasividad. Dios juzga nuestro orgullo. Dios juzga cuando queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Dios juzga ese pecado que nos aleja de Dios. Y hermanos, eso lo hace a ustedes, lo hace conmigo. Insisto, ¿la salvación la hemos perdido? No. El pueblo de Israel, ellos miraban a futuro a la obra del Mesías. Así que también su salvación era por fe, simplemente que se iba a cumplir en el futuro con la llegada de Jesucristo. Ellos creían a futuro de esa llegada. A los que no creían, pues obviamente, ellos morían, se perdían por la eternidad. Y a los que sí creían, pues obviamente Dios también pues juzgaba el pecado, porque Dios quiere un pueblo santo. Hermanos, Zacarías está llamándonos y está invitándonos. Si usted no es creyente, está invitando a que usted reconozca a Jesucristo como Señor, en primer lugar. Y si usted es creyente, nos está invitando a que nuestra vida sea una vida de santidad, una vida que busque agradar a Él. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Verso 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, esta invitación es una invitación nuevamente, igual que los demás profetas, a que realmente nos centremos y busquemos del Señor, a que realmente nuestro compromiso sea con Él, a que nuestras vidas sean un ejemplo de esa integridad, de esa santidad de Dios, del Señor. El Señor quiere que tú y yo vivamos de esa manera. Yo no sé, hermanos, cuáles son sus pecados. Yo no sé, hermanos, con qué luchan. Yo no sé, hermanos, con qué elementos tienen ustedes ahí que o han dejado de batallar o les cuesta mucho. Pero el Señor nos anima a que nos volvamos a Él. Y tenemos a alguien que nos ayuda a comprender dónde está nuestro pecado, si somos sensibles al Espíritu Santo. Ellos tenían profetas que le recordaban su pecado. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo nos muestre ese pecado. Permitamos que el Espíritu Santo nos muestre allá donde nosotros estamos débiles. Y hagamos y respondamos a esa invitación que vemos en Zacarías. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces, y con esto concluimos, nos entristece quizá cómo está
la capilla, nos entristece cómo está la iglesia, nos entristece a veces que como que no hay respuesta. Y creo que a veces las situaciones que estamos viviendo como iglesia tienen mucho que ver en cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas de santidad. Si nuestras vidas como iglesia realmente están alejadas del Señor y realmente no hay una búsqueda genuina de Él, pues, hermanos, ¿cómo queremos que Dios bendiga? Se lo está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, hermanos, le está diciendo, pueblo, vuélvanse, porque si no se vuelven, si no se arrepienten, la respuesta va a ser castigo, va a ser juicio, porque Dios aborrece el pecado. Hermanos, la respuesta es la misma. Una cosa es que la salvación eterna la tengamos, otra cosa muy distinta es que Dios no puede bendecir una iglesia que no camina de la mano del Señor. Zacarías está invitando al pueblo que como pueblo caminen de la mano del Señor. Y nos está invitando a nosotros, a que nosotros caminemos de la mano del Señor. Así que, hermanos, pidamos perdón al Señor, seamos sinceros con Él. No nos engañemos, no pensemos que Dios no es capaz de ver nuestras vidas y nuestros pecados. Él lo ve. Él sabe lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. No se lo vamos a esconder. Se lo podemos esconder a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o al hermano de la capilla. Pero a Dios no le escondemos nada. Y lo que nos está invitando es a que nos volvamos. Arrepentíos, volveos a mí, volveos a Jehová de los ejércitos. Que esta noche pues, realmente podamos de forma personal pedir perdón por esos pecados que tú y yo sabemos que hay. Que realmente no solo sea pedir perdón, sino que haya un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es pedir perdón y no volverlo a hacer. Y si lo volvemos a hacer, volver a pedir perdón. Pero buscar a través del poder que nos da el Espíritu Santo y a través de la sabiduría que nos da el Señor. Si se lo pedimos a Dios Padre nos da sabiduría. Que nosotros podamos aborrecer el pecado y vivir vidas santas. Hermanos, la enseñanza es sencilla. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Deben ser vidas entregadas y que vidas que vivan en santidad para el Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, porque es una invitación, un recordatorio a vivir vidas santas. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Danos entendimiento. Y permítenos, Señor, responderte con santidad. Señor, esos pecados que están ahí, que muchas veces luchamos, o que muchas veces ya ni luchamos y los dejamos que estén ahí. Señor, muévenos. Señor, haz que nosotros seamos conscientes y también te pidamos perdón y realmente nos des la sabiduría, el entendimiento a través del Espíritu Santo para poder no volverlo a hacer. Señor, solo por ti, por el poder que nos da el Espíritu Santo, podemos mantenernos firmes en medio de las tentaciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a responder al mensaje de Zacarías. Volvámonos, arrepintámonos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.